La voluntad. Yo conocí una vez a un hombre que valía más que su obra. Emerson anota que esto es bastante común en los individuos de carácter. Lo que hizo mi hombre, aquello que él consideraba su obra definitiva, no valía 5 centavos. Pero el resto, el material y los medios para obtener eso fácilmente no lo volverá a hacer nadie. Los protagonistas son un hombre y su mujer. Pero intervienen un caballo, en primer término. Un maestro de escuela rural. Un palacio encantado en el bosque, y mi propia persona, como lazo de Union. Hela aquí, la historia. Hace 6 años, a mediados de 1913, llego hasta casa, en el Monte de Misiones, un sujeto joven y rubio, alto y extremadamente flaco. Tipo eslavo, sin confusión posible. Hacía posiblemente mucho tiempo que no se afeitaba. Pero como no tenía casi pelo en la cara, toda su barba consiste en una estrecha y corta pelusa en el mentón, una barbicha, en fin. Iba vestido de trabajo. Botas y pantalón rojizo, de género de maletas, con un vasto desgarrón cosido a largas puntadas por mano de hombre. Su camisa blanca tenía rasgaduras semejantes, pero sin coser. Ahora bien, nunca he visto un avance más firme, altanero casi, que el de aquel sujeto por entre los naranjos de casa. Venía a comprarme un papel sellado de 10 pesos que yo había adquirido para una solicitud de tierra, y que no llegué a usar. Espero, bien plantado y mirándome, sin el menor rastro de afabilidad. Apenas le entregué su papel, saludo brevemente y salió, con igual aire altivo. Por atrás le colgaba una tira de camisa desde el hombro. Abrió el portoncito y se fue a pie, como había venido, en un país donde solamente un tipo en la miseria no tiene un caballo para hacer visitas de 3 leguas. ¿Quién era? Algún tiempo después lo supe, de un modo bastante indirecto. El almacenero del que nos surtiamos en casa me mandó una mañana a ofrecer un anteojo prismático de guerra, algo extraordinario. No me interesaba. Días después me llegó por igual conducto la oferta de un Parabellum con 600 balas, por 60 pesos, que adquirí. Y algo más tarde, siempre por intermedio del mismo almacén, me ofrecían varias condecoraciones extranjeras, rusas, según la muestra que el muchacho de casa trae en la maleta. Me informé bien, entonces, y supe lo que quería. El poseedor de las condecoraciones y el hombre del papel sellado eran el mismo sujeto. Y ambos se resumían en la persona de Nicolás Dimitrovich Bibikov, capitán ruso de artillería, que vive en San Ignacio desde 2 años atrás, y en el estado de última pobreza que aquello daba a suponer. Me expliqué bien, así, el aire altanero de mi hombre, con su tira colgante de camisa, se defendía contra la idea de que pudieran creer que iba a solicitar ayuda, a pedir limosna. Él, y aunque yo no soy capitán de ejército alguno ni poseo condecoraciones otorgadas por una augusta mano, aprecio muy bien el grado de miseria, la necesidad de comer algo del tipo de la barbicha, cuando enviaba a subastar sus colgajos aristocráticos a un boliche de mensus. Supe algo más. Vivía en el fondo de la colonia, contra las barrancas pedregosas del Yabebiri. Había comprado 25 hectáreas, y no definitivamente, a juzgar por el sellado de 10 pesos para reposición. Todo allí, chacra, Yabebiri y cantiles de piedra, queda bajo bosque absoluto. El monte cerrado da buenas cosechas, pero torna la vida un poco dura a fuerza de barigüis, tabanos, mosquitos, uras y demás. Es muy posible dormir la siesta alguna vez bajo el monte, y despertarse con el cuerpo blanco de garrapatas. Muy pequeñas y anémicas, si se quiere, pero garrapatas al fin. Como medios de comunicación a San Ignacio, solo hay 2 formales, el vado de la Horqueta y el puente sobre el mismo arroyo. Cuando llueve en forma, el puente no da paso en 3 días, y el vado, en toda la estación. De modo que para los pobladores del fondo, aun los nativos, la vida se complica duramente en las grandes lluvias de invierno, por poco que falte en la casa una caja de fósforos. Allí, pues, se había establecido Bibikov en compañía de su esposa. Plantaban tabaco, a lo que parece, sin más ayuda que la de sus 4 brazos. Y tampoco esto, porque él, siendo enfermo, tenía que dejar por días enteros toda la tarea a su mujer. Dinero, no lo habían tenido nunca. Y en el momento actual, el desprendimiento de algo tan entrañable para un oficial europeo como sus condecoraciones de guerra, probaba la total miseria de la pareja. Casi todos estos datos los obtuve de mi verdulero, llamado Machinchux. Era este un viejo maestro ruso, de la Besarabia, que había conseguido a su vejez hacerse desterrar por sus ideas liberales. Tenía los ojos más tiernos que haya visto en mi vida. Conversando con él, parecíame siempre estar delante de una criatura, tal era la pureza lucida de su mirada. Vivía con gran dificultad, vendiendo verduras que obtenía no sé cómo, defendiéndolas para sus 4 o 5 clientes de las hormigas, el sol y la seca. Iba 2 veces por semana a casa. Conocía a Bibikov, aunque no lo estimaba mayormente. El capitán de artillería era francamente reaccionario, y él, Machinchux, estaba desterrado por ser liberal. Bibikov no tiene sino orgullo, me decía. Su mujer vale más que él. Era lo que yo deseaba comprobar, y fui a verlos.
Una hectárea rosada en el monte, enclavada entre 4 muros negros, con su fúnebre alfombra de árboles quemados a medio tumbar, constantemente amenazada por el rebrote del monte y la maleza, ardida a mediodía de sol y de silencio, no es una visión agradable para quien no tiene el pulso fortificado por la lucha. En el centro del páramo, surge apenas de la monstruosa maleza el rancho de los esposos Bibikov. Vi primero a la mujer, que salía en ese momento. Era una muchacha descalza, vestida de hombre, y de tipo marcadamente eslavo. Tenía los ojos azules con párpados demasiado globosos. No era bella, pero sí muy joven. Al verme, tuvo una brusca ojeada para su pantalón, pero se contuvo al ver mi propia ropa de trabajo, y me tendió la mano sonriendo. Entramos. El interior del mísero rancho estaba muy oscuro, como todos los ranchos del mundo. En un catre estaba tendido el dueño de la casa, vestido con la misma ropa que yo le conocía, jadeando con las manos detrás de la cabeza. Sufría del corazón y a veces pasaba semanas enteras sin poder levantarse. Su mujer debía entonces hacerlo todo, incluso proseguir la plantación del tabaco. Ahora bien, si hay una cosa pesada que exija cintura de hierro y excepcional resistencia al sol, es el cultivo del tabaco. La mujer debía levantarse cuando aún estaba oscuro. Debía regar los almacigos, trasplantar las matas, regar de nuevo. Debía carpir a asada la mandioca, y concluir la tarde hacheando en el monte, para regresar por fin al crepúsculo con 3 o 4 troncos al hombro, tan pesados que imprimen al paso un balanceo elástico, rebote de un profundo esfuerzo que no se ve. De noche, las caderas de una mujer de 20 años sometida a esta tarea duelen un poco, y el dolor mantiene abiertos los ojos en la cama. Se sueña entonces. Pero en los últimos tiempos, habiéndose agravado el estado de su marido, la mujer, de noche, en vez de acostarse, tejía cestas de tacuapi, que un vecino iba a vender a los boliches de San Ignacio, o a cambiar por medio kilo de grasa quemada e infecta. Pero ¿qué hacer? En la media hora que estuve con ellos, Bibikov se mantuvo en una reserva casi hostil. He sabido después que era muy celoso. Mal hecho, porque su mujercita, con aquel pantalón y aquellas manos ennegrecidas de bariguis y más callosas que las mías, no despertaba otra cosa que gran admiración. Así, hasta agosto de 1914. Jamás hubiera imaginado yo que un cardíaco con la asistolia de mi hombre pudiera haber tenido veleidades guerreras, cuando mucho más fácil y corto le habría sido quedarse a morir allí. No pasó esto, sin embargo, y con la sorpresa consiguiente, supe a fines de agosto que el capitán de artillería se había embarcado para Buenos Aires, rumbo a su patria. Y el dinero. Y su mujer. Ambas cosas las supe por Machinchux, que desde el comienzo de la guerra venía cada 2 días a casa a comentar mapas y estrategias conmigo. El caso es que Bibikov necesitaba dinero para irse, y no lo tenía. Entonces Machinchux había vendido su caballo, lo único que tenía, y le había dado su importe a Bibikov, a quien no estimaba, pero al que ayudaba a cumplir con lo que el otro creía su deber. ¿Y usted, Machinchux? Le dije, ¿cómo va a hacer para traer la verdura? Por toda respuesta el viejo maestro democrático se sonrió, mirándome por largo rato. Yo me sonreí a mi vez, pero tenía un buen nudo en la garganta. Desde la ausencia de su marido la mujer estaba en casa de Ayain, pues por 20 motivos a que no era ajena la juventud de la señora, no podía ésta quedar sola en el monte. Ayain es un gentilhombre de campo, de una vasta cultura literaria, que se ha empeñado desde su juventud en empresas de agricultura. Tuvo en su mocedad correspondencia filosófica con Maurice Barres. Ahora dirige en San Ignacio una vasta empresa de yerba mate, cuyo cultivo ha iniciado en el país. Tiene como pocos el sentido del seiwar, y posee una bella casa, con gran hall iluminado, y sillones entre macetas exuberantes. Esto, a 15 metros del bosque virgen. Las peculiaridades de la vida de Ala me llevaban a veces a verdaderos dinners en Villa Casa de Ayain. Fue una de esas noches cuando salude en el hall resplandeciente a una joven y muy elegante dama reclinada en una chaise longue. Madame Bibikov, me dijo la señora de Ayain. Cierto, era ella, pero de los pies descalzos de la dama, del pantalón y demás, no quedaba nada, a excepción de los párpados demasiado globosos. Era un verdadero golpe de vara mágica. Eché una ojeada a sus manos, qué esfuerzos, como a machete, debió hacer la dama en un mes para estirar, suavizar y blanquear aquella piel, lo ignoro. Pero la mano pendía inmaculada en un abandono admirable. Pobre Bibikov, no era de su mujer deschalando más de quien debiera haber estado celoso, sino de aquella damita que quedaba tras él, y que miraba todo con una beata sonrisa primitiva de inefable descanso. En total, la señora esperaba ir enseguida a reunirse con su marido, cosa que pudo realizar poco después. Mas no por eso dejó durante su estada en lo de Ayain, de preocuparse vivamente y atender su plantación de tabaco. Esta es la historia. Algunos meses más tarde, supe por Ayain que Madame Bibikov le había confiado un manuscrito, el diario de su marido, en que éste contaba su vida y el porqué de su destierro al fondo de la horqueta. La consigna era esta.
No leer el diario, hasta pasado un año sin noticias de los Bibikov. Pasó ese año, y leí el manuscrito. La causa, el único motivo de la aventura, había sido probar a los oficiales de San Petersburgo que un hombre es libre de su alma y de su vida, donde él quiere, y donde quiera que esté. De todos modos, lo había demostrado. El diario ese, escrito con gran énfasis filosófico, literario, no servía para nada, aunque se veía bien claro que el autor había puesto su alma en él. Para probar su tesis había hecho en Misiones lo que hizo. Y este fue su error, empleando un noble material para la finalidad de una pobre retórica. Pero el material mismo, los puños de la pareja, su feroz voluntad para no hundirse del todo, esto vale mucho más que ellos mismos, incluyendo la damita y su chais, Longue. Horacio Quiroga. Horacio Silvestre Quiroga Forteza, Salto, Uruguay, 31 de diciembre de 1878, Buenos Aires, Argentina, 19 de febrero de 1937, fue un cuentista, dramaturgo y poeta uruguayo. Fue el maestro del cuento latinoamericano, de prosa vivida, naturalista y modernista. Sus relatos, que a menudo retratan a la naturaleza bajo rasgos temibles y horrorosos, y como enemiga del ser humano, le valieron ser comparado con el estadounidense Edgar Allan Poe. La vida de Quiroga, marcada por la tragedia, los accidentes y los suicidios, culminó por decisión propia, cuando bebió un vaso de cianuro en el Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires a los 58 años de edad, tras enterarse de que padecía cáncer de próstata. Seguidor de la escuela modernista fundada por Rubén Darío y obsesivo lector de Edgar Allan Poe y Guy de Maupassant, Quiroga se sintió atraído por temas que abarcaban los aspectos más extraños de la naturaleza, a menudo teñidos de horror, enfermedad y sufrimiento para los seres humanos. Muchos de sus relatos pertenecen a esta corriente, cuya obra más emblemática es la colección Cuentos de amor, de locura y de muerte. Por otra parte, se percibe en Quiroga la influencia del británico Sir Rudyard Kipling, Libro de las Tierras Vírgenes, que cristalizaría en su propio Cuentos de la Selva, delicioso ejercicio de fantasía dividido en varios relatos protagonizados por animales. Su Decálogo del perfecto cuentista, dedicado a los escritores noveles, establece ciertas contradicciones con su propia obra. Mientras que el Decálogo pregona un estilo económico y preciso, empleando pocos adjetivos, redacción natural y llana y claridad en la expresión, en muchas de sus relatos Quiroga no sigue sus propios preceptos, utilizando un lenguaje recargado, con abundantes adjetivos y un vocabulario por momentos ostentoso. Al desarrollarse aún más su particular estilo, Quiroga evolucionó hacia el retrato realista, casi siempre angustioso y desesperado, de la salvaje naturaleza que le rodeaba en Misiones. La jungla, el río, la fauna, el clima y el terreno forman el andamiaje y el decorado en que sus personajes se mueven, padecen y a menudo mueren. Especialmente en sus relatos, Quiroga describe con arte y humanismo la tragedia que persigue a los miserables obreros rurales de la región, los peligros y padecimientos a que se ven expuestos y el modo en que se perpetúa este dolor existencial a las generaciones siguientes. Trató, además, muchos temas considerados tabú en la sociedad de principios del siglo XX, revelándose como un escritor arriesgado, desconocedor del miedo y avanzado en sus ideas y tratamientos. Estas particularidades siguen siendo evidentes al leer sus textos hoy en día. Algunos estudiosos de la obra de Quiroga opinan que la fascinación con la muerte, los accidentes y la enfermedad que lo relaciona con Edgar Allan Poe y Baudelaire, se debe a la vida increíblemente trágica que le tocó en suerte. Sea esto cierto o no, en verdad Horacio Quiroga ha dejado para la posteridad algunas de las piezas más terribles, brillantes y trascendentales de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Información extraída de la Wikipedia.